El día de hoy, yo y mis amigos les estaremos explicando sobre el proceso legislativo en Honduras, cómo funciona y cuáles son los pasos a seguir. Para empezar, el proceso legislativo se divide en 6 etapas en donde no solo intervienen las cámaras del Congreso, sino también el Ejecutivo, que además participa en el primer y último pasos. Está integrado por la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. El proceso legislativo comprende las siguientes etapas. Iniciativa, como su nombre lo indica, es el comienzo o primer momento del proceso legislativo. De conformidad con el artículo 68 de la Constitución local, el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde a los diputados, al gobernador del estado, al Tribunal Superior de Justicia en asuntos concernientes al ramo de justicia. Una vez recibidas las iniciativas, son turnadas a las comisiones del Congreso del Estado, en su carácter de órganos colegiados integrados por diputados y diputadas, cuyas funciones son de analizar y discutir las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás asuntos de su competencia y que les sean turnados para elaborar, en su caso, los dictámenes o informes, según corresponda. Señalado el día para la discusión de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, por el Tribunal Superior de Justicia, por algún ayuntamiento, por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública o por chihuahuenses en ejercicio del derecho establecido por el artículo 68 de la Constitución Política del Estado. Se les dará aviso con anticipación para que puedan intervenir en la discusión, concediéndoles el uso de la palabra de igual modo que a los diputados, pero sin derecho a votar. Aprobación. La Constitución Política del Estado establece en el artículo 50 que, para la discusión y votación de todo proyecto de ley o decreto, se requiere la presencia de más de la mitad del número total de diputados que integren la legislatura. Asimismo, señalan en su numeral 57 que toda la resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, las que serán suscritas por el presidente y secretarios. Sanción. La Ley Orgánica del Poder Legislativo señala en su artículo 75, fracciones 25 y 26, que las minutas de leyes y decretos, así como los acuerdos que se aprueben por la legislatura y que requieran de su publicación en el periódico oficial del Estado, se remitirán al Ejecutivo dentro de los 15 días naturales siguientes a su aprobación, por la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. El gobernador podrá, en términos del artículo 70 de la Constitución Política del Estado, cuando estime conveniente, hacer observaciones a algún proyecto de ley o de decreto, suspender su promulgación y devolverlo con ellas dentro de los 30 días naturales, siguientes a aquel en que lo reciba. El proyecto de ley o de decreto devuelto al Congreso con observaciones deberá ser discutido de nuevo en cuanto a estas, previo dictamen de la comisión respectiva, y si fuera confirmado por el voto de los 2/3 de las y los diputados presentes o modificado de conformidad con las observaciones hechas, volverá al gobernador, quien deberá promulgarlo y publicarlo sin más trámite, atendiendo lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución local. Publicación. Una vez recibida la minuta, si el titular, el Poder Ejecutivo, no tuviese observaciones, ordenará la publicación de las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado. Cuando así lo acuerde la legislatura, la publicación se hará por medio de carteles que se fijen en los parajes públicos de las municipalidades o bien por mando solemne. Iniciación de vigencia. De conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general obligan a partir del día que en las mismas se fije, en su defecto, al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Vigencia.
cuando la ley se convierte en obligatoria en la virtud de su promulgación, después de transcurridos 20 días de su publicación.